barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera. En Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada, y por el www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia y Raiza Johnson. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, tengan ustedes muy buenas tardes. Damos comienzo aquí a una nueva emisión de Barco de Papel, un espacio de difusión cultural en que seguimos la travesía de la literatura por los más diversos rincones del mundo y de la creación. Aquí las letras avisoran su horizonte entre autores, libros y melodías cuyo oleaje lleva a puerto la creación de mujeres y hombres. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la voz del narrador, poeta y ensayista Nikos Kazantzakis, para arribar luego a una interesante conversación con su traductor, Miguel Castillo Didier, recorrer con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasar revista a la actualidad literaria. Nikos Kazantzakis fue un narrador, poeta y traductor griego nacido en Megalocastro, hoy Heraclión, en Creta, en 1883, cuando estaba todavía bajo el dominio del Imperio Otomano. Su padre, Mihalis, era un vendedor de productos agrícolas y vino. En 1889, rebeldes cretenses intentaron liberar la isla de la dominación turca, pero sin éxito, y la familia de Kazantzakis se trasladó a Grecia por 6 meses. Años después, tras otra rebelión cretense, Nikos fue enviado por seguridad a la isla de Naxos, donde ingresó a una escuela a cargo de monjes franceses, de quienes heredó el amor por ese idioma. En 1902 ya había completado su educación secundaria y con 19 años se mudó a Atenas, donde se licenció en Derecho en la universidad, habiendo publicado ya el ensayo La enfermedad del siglo, la novela Serpent y Lily y una obra teatral galardonada y producida en Atenas, Apunta el Día. Emigró a París para estudiar filosofía, siendo influido por las enseñanzas de Henri Bergson. Leyó a Nietzsche y completó la novela Almas rotas. Posteriormente, estudiaría sociología en Berlín e historia del arte en Roma. Kazantzakis mantendría una carrera periodística y se iniciará en la masonería. Abogó por la adopción del lenguaje común, para que fuera asimilado en reemplazo del purismo vigente, y escribió un manifiesto llamando a la reforma lingüística, que publicó en un periódico ateniense. En la época en que se dedicó a traducir obras para ganarse la vida, se convirtió en miembro de la Asociación Educacional. Más adelante, contrajo nupcias con la intelectual Galatea Alexiou. Cuando estalla la Primera Guerra de los Balcanes, se apuntó como voluntario para la Armada y fue asignado a la oficina privada del primer ministro Venizelos. Atormentado por preocupaciones metafísicas y existenciales, buscaba socorro en el conocimiento y en los viajes. Entró en contacto con el poeta Ángelos Sikelianos. Juntos viajaron durante 2 años por los lugares en que floreció la cultura greco-cristiana y permanecieron varios días en distintos monasterios. Nikos leyó a Dante, los Evangelios y sobre budismo. También escribiría libros para niños en colaboración con su esposa. En 1915, nuevamente con Sikelianos, viajó por Grecia y escribió en su diario: Mis 3 grandes maestros, Homero, Dante, Bergson. Durante la guerra, Kazantzakis conoció a un trabajador llamado George Sorbas, quien inspiraría su novela más popular, Alexis Sorbas, adaptada al cine en 1964, producida, dirigida y montada por Michel Kakoyanis. Llega a Barco de Papel, de Radio Nuevo Mundo, la danza de Sorba el griego, en los acordes de Mikis Theodorakis. En Barco de Papel navegamos por las letras de los más grandes exponentes de la literatura universal.
En 1919, como director general del Ministerio de Bienestar Social, organizó el traslado de las poblaciones griegas pónticas desde la región del Cáucaso a Grecia luego de la Revolución Rusa. Para Kazantzakis, este fue el comienzo de una odisea a través del mundo. Italia, Rusia en 1925, España en 1932 y luego Chipre, Egina, Egipto, el monte Sinaí, Checoslovaquia, Niza, China y Japón. En medio de la decadencia de la posguerra en Viena, investigó las escrituras budistas. También estudió a Freud y bosquejó a Skitiki, su intento de reconciliar el activismo comunista con la resignación budista. Su sueño comenzó a asentarse en la Rusia revolucionaria y tomaría lecciones de ese idioma. En agosto de 1924, Kazantzakis fue encarcelado por un día en Heraclión, Creta, ya que había asumido el liderazgo espiritual de los refugiados de una organización comunista. Se convirtió en admirador de Lenin, visitó la Unión Soviética y estuvo con el miembro de la oposición de izquierda y escritor Víctor Serge. Fue testigo del ascenso de Stalin y se sintió defraudado. Al año siguiente, escribiría los cantos del 1 al 6 de La Odisea, un extraordinario poema épico en 33.333 versos que retoma la historia de Odiseo donde Homero la dejó. Penélope, que silenciosa y pálida en el trono esperaba, se vuelve a ver y tiemblan sus rodillas de pavor. ¿No es ese el que aguardé año tras año, oh Dios, con grande anhelo? Un dragón gigantesco que, semejante a un hombre, este palacio pisa. Presintió el arquero del espíritu el oscuro terror de la pobre mujer y suave dice a su agitada entraña: alma mía, esta que inclinada tanto tiempo te espera para que tú abras su cuerpo y te fundas con ella entre voces gozosas, es la mujer que anhelaste mientras luchabas con el piélago y los dioses y con la honda voz de tu inmortal espíritu. Dijo, mas no se estremeció su corazón en su agitado pecho. Posteriormente, publicaría en griego sus ejercicios espirituales. En 1945, se convirtió líder de un pequeño partido de izquierdas y entró en el gobierno griego como ministro sin cartera. Dimitió de su puesto al año siguiente y trabajaría en la UNESCO en París entre 1947 y 1948. Fue el primer presidente de la Sociedad de Escritores Griegos. También fue nominado en 2 ocasiones a la Asociación Noruega de Escritores, pero nunca fue postulado a la Academia de Atenas. En 1957 perdió el Nobel frente a Albert Camus, por un solo voto. Camus dijo más tarde que Kazantzakis merecía el honor un centenar de veces más que él mismo. Su obra incluye 15 tragedias editadas por él, 5 dramas dispersos y 1 perdido, 8 novelas publicadas y 2 inéditas, 6 libros de viajes que contienen valiosas traducciones, la Antología de la Lírica Española Contemporánea, la Historia de la Literatura Rusa en 2 volúmenes, tercinas, 21 cantos en endecasílabos, la Ascética, la Carta al Greco. Sus libros escolares contemplan 2 silabarios, varios textos y 6 biografías noveladas, y parte de un diccionario francés-griego de las lenguas escrita y hablada. Su vasta serie de traducciones, obras de Bergson, Darwin, Maeterlinck, Eckermann, Nietzsche, 7 diálogos de Platón, 2 versiones métricas de la Divina Comedia, el Fausto de Goethe, Otelo de Shakespeare, 2 obras de Maquiavelo, un drama de Pirandello, las versiones métricas de la Ilíada y la Odisea, versiones indirectas de Tagore y autores orientales, gran número de artículos de crítica, estudio y difusión literaria, y La Última Tentación de Cristo, obra que fuera adaptada al cine por Martin Scorsese en 1988, prohibida en varios cines y que a Kazantzakis le costaría la excomunión. En Barco de Papel, de Radio Nuevo Mundo, escuchamos parte del soundtrack que Peter Gabriel compuso para la película La Última Tentación de Cristo, dirigida por Martin Scorsese.
En Barco de Papel llegamos al puerto de las más bellas páginas de nuestros escritores y artistas. Todo hombre es un hombre Dios, carne y espíritu. He aquí por qué el misterio de Cristo no es solamente el misterio de un culto particular, sino que alcanza a todos los hombres, dijo el autor. Y así, la última tentación de Cristo fue incluida por la Iglesia Católica Romana en el índice de libros prohibidos. Kazantzakis reaccionó con el envío de un telegrama con la cinta del escritor Tertuliano. Ad tuum, Domine, tribunal appello. Interpongo mi apelación a tu tribunal, Señor. La autoridad suprema de la Iglesia Ortodoxa también hizo la solicitud ante el patriarca Atenágoras de Constantinopla, pidiendo oficialmente la excomunión del escritor, a lo que respondió el poeta: «Me habéis dado una maldición, santos padres, yo os doy una bendición, que vuestras conciencias sean tan claras como la mía y que seáis tan morales y religiosos como yo». En 1957 comenzó el que sería su último viaje, China y Japón. Kazantzakis ya sufría de leucemia, enfermedad que terminaría con su vida en Friburgo, Alemania. El arzobispo de Atenas, Teóclitos, dio la orden de no permitir la entrada ni llegada de su cuerpo al templo, ya que, según sus palabras, profanaba a Atenas. El poeta está enterrado sobre una de las murallas que rodean Heraclión, y su epitafio dice así: «No espero nada, no temo nada, soy libre». En Barco de Papel, de Radio Nuevo Mundo, escuchamos Wind, el homenaje musical de Vladimir Stirs para conmemorar los 130 años del natalicio de Nikos Kazantzakis.
Barco de Papel leva anclas para seguir la travesía de la novela, el cuento, la dramaturgia y la poesía. En Barco de Papel, de Radio Nuevo Mundo, hemos sorprendido a un polizón reincidente. Lo subimos a cubierta y conversamos sobre el narrador y poeta griego Nikos Kazantzakis con su traductor, el director del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de Chile, Miguel Castillo Divier. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí en Barco de Papel de Radio Nuevo Mundo conversando sobre la vida y obra de Nikos Kazantzakis, un escritor bastante multifacético en el ámbito de la literatura, pero también fuera de ella. Habría que decir que Nikos Kazantzakis es, junto con un gran literato del siglo XX, también un gran pensador, ¿verdad? Así es, eso se puede graficar con el título de la tesis de magíster de un profesor nuestro, Roberto Quiró, que se llama Nikos Kazantzakis, Dimensiones de un poeta pensador. Así es un pensador que está reflexionando tanto sobre la polis, que termina o empieza también ejerciendo en un ministerio de bienestar social. Es un hombre interesado en su tiempo. Muy interesado y apasionadamente partícipe, claro, quizás no activamente, no como militante, pero partícipe en las grandes luchas del siglo XX, hasta la mitad del siglo XX, la murió el año 57. Es también, profesor, Nikos Kazantzakis, un hombre al que relativamente temprano le tocó peregrinar por el mundo, por una diversidad de países, donde probablemente lo único que quedó relativamente fuera es América.
Esa es también una odisea. Claro, fíjese que Kazantzakis nació en Creta, que en ese tiempo estaba bajo el dominio otomano. Así que durante toda su niñez y primera adolescencia vive bajo el dominio extranjero. Y después parte a estudiar a Grecia, y en Grecia él se improvisa como escritor y periodista. El año 1906 publica una pequeñita novela, Lirio y Serpiente, y ese mismo año comienza a improvisarse como periodista, a hacer pequeños reportajes, pero estos reportajes fueron casi desde el año 1909, en que termina su estudio de filosofía, que lo hizo posteriormente a Derecho en París, en Francia. Comienza a ser reportero, pero reportero viajero. Y ahí es donde empieza a caminar por el mundo, por toda Europa, Asia, y le faltó América, desgraciadamente. Es una gran lástima porque ese peregrinaje por el mundo dejó una herencia de 6 libros de viaje, desgraciadamente más que uno traducido al castellano, claro, que son una maravilla porque no son apuntes superficiales. Él se encarga de estudiar la cultura del país, de traducir textos de literatos del país, y así el libro de España, por ejemplo, contiene muchos fragmentos de poemas de poetas hispano-hebreos e hispano-árabes que nosotros mismos no conocemos siendo de la cultura española. Es verdad. Son realmente un aporte muy hermoso, y su reflexión personal, claro, eso, sobre lo que está viendo, sobre los pueblos que está viendo, sobre la miseria en el caso del Oriente. Así que él es un periodista y un escritor improvisado, y estudió otra cosa, estudió leyes, estudió filosofía. Es un poco un Hemingway. Sí, en Europa, sí. ¿no? Llama la atención en ese sentido, profesor, que un autor como Kazantzakis, tan potente en su obra, tan metido en ella, tan universal en sus temáticas, pero también en sus periplos, más bien haya sido masivamente conocido en el mundo desde la esfera del cine, desde la puesta en escena de algunas de sus obras narrativas más emblemáticas. Sí, fíjese que curiosamente un caso raro Kazantzakis, porque primeramente durante una parte de su vida él considera la obra de teatro la más importante, la que él escribió. Escribió 21 obras de teatro, 20 tragedias y una única comedia, y consideraba eso muy importante. Son obras, se ha llamado teatro poético, es un teatro de ideas, porque en realidad los personajes que presenta son atormentados por ideas, pero la obra de su vida es la Odisea. Así es. Que salió el año 38, y el núcleo, la idea inicial comienza en 1914, fíjese usted. Después las primeras muestras que se publicaban en revistas son de 1924, y la escribe 7 veces, finalmente el año 38 aparece. Pero por todo eso él no fue famoso, sino que fue famoso después por las novelas. Y la primera de estas novelas, porque en juventud escribió 2 novelas en francés, una, Toda Raba, que se refiere al 10º aniversario de la Revolución Soviética, y después, el año 43, escribe Sorba, que cuando después de la guerra se traduce, empieza a adquirir una difusión muy grande, y el año 48 escribe Cristo Nuevo Crucificado, que también tuvo una enorme difusión. Pero como usted dice, esa difusión, empezaron a traducirse por todas partes sus novelas, es una difusión semimasiva. La masiva llegó con las películas. Claro. Y son 3 las películas. La primera fue la única que él controló, como quien dice, porque trabajó con Jules Dassin, sí, el director, directamente, y alcanzó a verla. Se estrenó poquito antes de su muerte, el año 57. Después viene Sorba el Griego, que quizás le dio mayor popularidad, y que ahí fue controlada, podríamos decir, por la viuda, por la esposa. Sí. Además, el cineasta es griego, Kakoyani, un gran director. Y esa quizás es la que más popularidad le dio, porque la actuación de Antonio Cuini, el personaje mismo, Irene Papás también, es una película maravillosa verdaderamente. Y por último está la otra, que en cierto modo, La Última Tentación, esa ya no fue controlada por nadie, es una creación de Scorsese, a mi modo de ver, muy inferior a las otras 2 en cuanto al reflejo de la obra de Kazantzakis. Sí. ¿Y por qué le dio popularidad? Por la polémica que causó. Claro. Sabe que fue prohibida en muchas partes, aquí mismo en Chile. Ahora, de sus 2 obras más polémicas para Grecia, fue La Última Tentación y Cristo Nuevo Crucificado, que fueron condenados por la Iglesia Católica. Estuvieron en la lista. Estuvieron en el índice. Negros. Cuando existía el índice, ahora no existe, pero existió hasta hace poco. Y también tuvo problemas con la Iglesia Ortodoxa.
Así que es curioso que para él la obra de su vida, la mayor obra, es la más importante y en la que trabajó de una forma increíble, con 7 escrituras, que la última tiene más de 42.000 versos. Es la Odisea. Claro. Y es la obra que se encuentra el poeta con el escritor, porque es un océano de poesía y es un océano de filosofía también, a través de los personajes que él va encontrando. Nikos Kazantzakis es también un autor que levanta polvareda en su país porque introduce expresiones de la cultura cretense. Claro, en Grecia hay una situación especial lingüística que fue la pervivencia de una lengua artificial escrita que viene del siglo I a.C., más o menos con el laticismo, y perdura durante 2000 años y solo termina el año 1976, fíjese usted. En medio de un proceso bien complejo. Después de la caída de la dictadura, claro. Y desde la independencia, el año 1830, en que se reconoce la independencia de Grecia, hay una lucha inmensa que la lideran los profesores y los poetas por el reconocimiento legal de la lengua, que es la que habla todo el mundo. Claro. Y Kazantzakis fue uno de los grandes luchadores por la lengua hablada, pero además él tuvo un amor tan grande por la lengua griega que quiso enriquecerla con aporte de los dialectos, especialmente el dialecto cretense, que es el de su patria chica, de su origen, de su isla. Y claro que con los prejuicios que había en Grecia sobre la lengua, una legal e ilegal la que se habla, él fue también atacado por eso, fue también rechazado por eso, y es uno de los puntos negativos para su patria, que no resulta nada para el extranjero, naturalmente, la traducción. Claro. La palabra se había transformado en un conflicto político también. Claro, fue un conflicto político, evidentemente. ¿Y sabe qué ayudó a que se resolviera? La dictadura. ¿En qué sentido? La dictadura de los coroneles acentuó la vigencia de la lengua arcaica porque tuvo un discurso, como toda la dictadura, nacionalista, chauvinista, y con la ignorancia general de los militarotes, porque los coroneles eran unos militarotes realmente, le dieron una importancia inmensa a la lengua arcaica, como quien dice, es nuestra marca de continuidad con la Grecia antigua y todo lo demás. Y el rechazo tan grande de la dictadura provocó que a la caída de la dictadura por fin se diera el parlamento que se eligió. Se hizo una constitución en la lengua, una constitución nueva, totalmente nueva, no como aquí en Chile, y se pudo finalmente abolir la segunda lengua, esta lengua escrita, y reconocer la lengua hablada. Claro, Kazantzakis estaba muerto ya. En Barco de Papel, de Radio Nuevo Mundo, escuchamos El regreso de Sorba, por Mikis Theodorakis. En Barco de Papel navegamos por las letras de los más grandes exponentes de la literatura universal.
En Barco de Papel, de Radio Nuevo Mundo, continuamos conversando sobre el narrador y poeta griego Nikos Kazantzakis, con su traductor, el profesor Miguel Castillo Didier. ¿Cuándo cae en sus manos, profesor, la primera versión de la Odisea de Kazantzakis? Lo que cayó en mis manos primera vez fue Cristo no crucificado. Por ahí empezó. Claro, que fue traducido del francés, debe haber sido seguramente el año 54, 55 por ahí. Y la Odisea fue enseguida. Yo había leído Cristo no crucificado, había leído Libertad o Muerte, cuando vi por primera vez la Odisea, que estaba en la biblioteca del consulado de don Gabriel Mustá, que fue una persona que hizo mucho por difundir la cultura griega. Y ahí, bueno, me entró la idea de poder traducir la Odisea. Que fue toda una odisea. Que fue una inmensa odisea. Fueron 6 años de trabajo. Que si no hubiera sido por el auxilio de la viuda de Kazantzakis, la señora Elena Kazantzakis, habría sido imposible. Ella mantuvo con usted correspondencia un buen tiempo. Y fíjese que en ese tiempo no había diccionarios griego-castellano, castellano-griego, modernos. Y había que batirse con diccionarios inglés y francés. Entonces ahí fue fundamental la ayuda de la señora Kazantzakis. Después vino la odisea de la publicación. Yo corregí 3 veces las pruebas y las escribí a máquina 3 veces, los 33.000 y tantos versos. 33.333, ¿no? Así es. Profesor, y Kazantzakis en su Odisea retoma muchos elementos de la obra homérica. Desde luego sitúa la obra como eje en Ítaca, pensando en Ulises retornado ya y en el hombre que va a partir. ¿Qué significado tiene para usted el hecho de que retome ese punto exactamente? ¿Es solo una referencia cronológica para su propia partida o ahí hay también un recurso de estilo importante? Efectivamente, parte desde ahí Odiseo. Las 2 primeras rapsodias transcurren en Ítaca. Hay una cantidad de elementos en el poema que muestran la continuidad. Los diversos personajes que recuerdan hechos que hemos leído en la Odisea homérica. Se recuerda a Troya, se recuerdan personajes, se recuerdan episodios. Y claro, hay una transformación de Ulises que ya estaba prevista por otros autores. En Dante aparece Ulises, te recuerda en el infierno, en una llama colocando el infierno, y cuando preguntan por qué, él le dice que fue porque él salió de nuevo de Ítaca movido por su afán de conocer al hombre, conocer la sociedad, de conocer sus virtudes, sus vicios, y que eso es una cosa que la Edad Media condena, por eso lo pone en el infierno. Y narra que con los pocos compañeros que le quedaron llegó hasta las columnas de Hércules, hasta el Gibraltar, y ahí se lanzó por ese mar desconocido hasta que llegaron a una tormenta, donde desapareció. Entonces el antecedente estaba, y Kazantzakis lo anota en 1914, la emoción que le produce el pasaje de Dante sobre Ulises. Y desde ahí él llega a Ítaca. Hay un momento muy emocionante en que sube a un monte y ve su isla que tanto deseó ver. Conjunto. Claro, se le caen las lágrimas, ve la pequeña isla, pero es más fuerte el deseo de salir, de conocer el mundo, de buscar algo que no se sabe bien quién es. Se ha dicho que es la búsqueda de Dios, se ha dicho que es la búsqueda de un sentido de la vida, y ahí comienza esa odisea que termina por aquí cerca, relativamente cerca, en la Antártida, en los mares, en los hielos antárticos. Y a través del camino él va conociendo tanto personajes antiguos como Helena, que va a Esparta, está con Menelao, etc. Y ahí va conociendo otra serie de personajes. Uno personifica a Hamlet, otro personifica a Don Quijote, otro personifica a Cristo, pero ninguno lo convence. Él va confrontando sus ideas y al final, en la punta del África, se hace un pequeño embarcación y parte para los hielos antárticos. Esta obra, profesor, está llena de símbolos que, retomando la homérica, amplían de alguna manera el mundo narrativo que uno se imagina detrás de Odiseo. Alberto Moravia, en su propia obra El desprecio, instalaba la sospecha de que Ulises nunca quiso salir o volver de Ítaca. Y en la obra de Kazantzakis uno advierte, por ejemplo, que su hijo es casado con Nausicaa. Claro. Eso no es un detalle ahí, ¿verdad? Fíjense que en la narración que hace en la segunda rapsodia, Odiseo, de sus peripecias, las mismas de la Odisea antigua, pero mucho más resumidas,
aparecen las tres figuras femeninas que halló en el camino, aparecen como tentación, como que también fueron tentación en Homero. Tentación en el sentido de que pudo quedarse y no volver, y su meta era volver. Y aparece como la más pura de las tres tentaciones, Nausicaa. Pero aparece un pequeño detalle de que él venció la tentación, porque su meta era volver a Ítaca, pero pensó en ese momento de que esa joven debería ser su nuera, ¿no? Y en su isla cumple varias misiones. Cumple la misión de enterrar a su padre, Laerte, que el poeta le da la muerte que no le dio Homero. Exactamente. Y cumple con la misión de casar al hijo. Cumple con dos misiones importantes con respecto a dos parientes. Con la que no cumple es con Penélope, que es el personaje digno de compasión porque queda abandonada. Así que está relacionada con la Odisea antigua en el sentido de que él pudo quedarse con Calipso y llegar a ser Dios, llegar a ser inmortal. Despreció la inmortalidad para ser hombre, porque quería ser hombre. Pudo rebajarse la calidad animal con Circe y pudo también quedarse con Nausicaa en el país de Ofeace, que es el país de los hombres pacíficos, los hombres felices, y tener un nuevo hogar y tener un mundo sin ninguna penuria. Y esto se recuerda en la Odisea moderna, pero el pensamiento nuevo que fue el dejarla para su hijo, efectivamente. En ese sentido, hay una reinterpretación de la obra original de parte de Kazantzakis y una serie de contrapuntos. Por ejemplo, cuando se describe a Ítaca como casi un roquerío y al mismo tiempo se lo está señalando como una tierra fértil. Y por otra parte, cuando Kazantzakis canta el amor de Ulises por su tierra y al mismo tiempo esa suerte de decepción que le produce el haber llegado y el gatillo de tener que partir. Claro. Fíjense que el doble aspecto ya existía también en Homero y se ha estudiado eso, como normalmente se nombra a Ítaca como la isla rocosa, la isla abrupta. Sí. Y sin embargo, al llegar Odiseo se cambia un poco el aspecto y pasa a ser la isla verde. Eso mismo también sucede acá en la Odisea de Kazantzakis, con la diferencia de que finalmente deja Ítaca. Arrancó de raíz su tierra, como dice. Claro, y hacen una cosa que está en la tradición griega moderna, que es, al irse finalmente, lanzar una piedra hacia atrás, que es deshacerse de la tierra, dejarla para siempre. Sin embargo, la recuerda y sueña con Ítaca, y sueña con su padre, y sueña incluso con su madre, que murió en la Odisea antigua. Son pasajes muy emocionantes. Y el episodio del perro Argo está recreado en una forma maravillosa. La Odisea está llena de situaciones emocionantes, de escenas conmovedoras, y además de una poesía increíble. Y las imágenes se suceden de una forma casi inverosímil realmente. Hacer el catálogo de imágenes de una rapsodia ya es una cosa larga. De una rapsodia, y Kazantzakis introduce en esa obra una estructura literaria tal que reproduce el número de rapsodias de la obra homérica, claro, y la estructura literaria entera de la obra homérica. Las 24 rapsodias. Las 24 rapsodias, ¿verdad? Y al mismo tiempo también tiene un cuidado enorme por el tema musical, tanto en la sonoridad de los versos como en ciertos pasajes donde le da a la música como leitmotiv un papel bastante relevante. Es decir, en un momento habla del acto de decenir la flauta, desenfundar la flauta como quien está sacando una espada. Así es. Se eleva la música entonces al nivel de la polis. Y fíjese que uno de los personajes que parte con él y que sigue con él hasta cuando mueren todos, claro, es un flautista. Suralis. Claro, Suralis va siempre y juega un papel muy importante dentro de la navegación cuando van navegando hacia Egipto. En esta segunda Odisea, desde el punto de vista de los viajes hacia la Antártica, Odiseo se va quedando solo. Parece que en esa soledad progresiva el autor nos quiere introducir también la idea ya no de un combate heroico como el de Troya contra adversarios relativamente desconocidos, sino una batalla consigo mismo, ¿no? Claro, por eso se ha dicho, fíjese que el epicismo de la Odisea es el epicismo del hombre contemporáneo, del hombre solo en el mundo, que lucha por hallar un sentido a la vida. Aristóteles decía que para conocer una cosa había que tomar distancia de ella. Ocurre que Ulises ama a Ítaca
Y en ese amor a Ítaca parece que siempre tiene que tomar distancia, irse a Troya o irse a la Antártica. Así. ¿Algo tendrá que ver la distancia con ese amor que nos canta Kazantzakis? Posiblemente, aunque la ida a Troya no fue voluntaria. Claro. Se habría incluso disfrazado para no ir y finalmente fue. Una vez que fue, él se opone a volver. El hecho es que está 10 años fuera luchando y después le toca estar 10 años tratando de volver y finalmente vuelve. Y en la Odisea moderna, después de llegar y después de la emoción del encuentro con la isla, no con la familia, porque con la familia empieza un desencuentro del primer momento, sobre todo con Penélope, incluso hasta con el hijo y con el padre, que se compensan después con estos actos de enterrar al padre y de casar al hijo. Pero el encuentro mismo con la isla es de mucha emoción. Sin embargo, tiene que tomar la distancia y partir de nuevo. Profesor, esta Odisea de Kazantzakis y la Odisea de haberla traducido, que no está de más contarle a los auditores que acaba de ser reeditada esta obra y corregida además, ¿verdad?, después de tantos años, también tuvo para usted en términos personales un episodio semejante, ¿verdad? De alguna manera el haberla traducido y el haberse acercado al mundo de la literatura griega también se convirtió para usted en momentos muy difíciles de la historia reciente de Chile en una suerte de salvoconducto inesperado de parte de Venezuela, ¿no? Ya, sí, así fue. Eso fue increíble realmente. En un momento realmente trágico, el año 76, en plena época de los desaparecimientos. ¿Cómo pudimos tener esa ayuda y llegar a Venezuela? Gracias a que el segundo, después el embajador, había leído la Odisea, tenía la traducción recién salida. La tenía ahí mismo, de la Odisea. La tenía ahí mismo, fíjese usted. ¿Y sabe qué otra cosa especial hay? Esta Odisea estuvo en Dawson, donde en el lugar donde los trajeron a los presos de Dawson, en Ritoque, porque me interesaba que vieran un postscriptum que yo puse, y en ese postscriptum se hace una conexión con el sentenciatismo de la Odisea, y al final se alude a la situación de Chile, en el sentido de que la situación trágica de la esperanza quebrada de un pueblo es más terrible que la tragedia narrada en la Odisea. Fue una forma de dar un testimonio siquiera de que la persona que había traducido la Odisea estaba consciente del horror que estábamos viviendo, y ese horror sobrepasaba cualquier cosa literaria. Y la otra cosa, esta Odisea la leyó el año 75 en pleno terror Fernando Ortiz, en medio del trabajo clandestino dificilísimo, como que le costó la vida. Él pidió dos cosas: que tocara el órgano para él y su compañera en la iglesia luterana de la calle Lota, y leer la Odisea. Y me dijo que era uno de los libros que más le había impresionado en la vida. Me lo devolvió y al otro año lo tomaron, desapareció y murió en la forma más brutal, y hace muy poco se pudieron enterrar sus últimos restos. Destacado profesor también. Profesor Miguel Castillo Didier, queremos darle las gracias por esta conversación en Barco de Papel de Radio Nuevo Mundo. No es nada, muchas gracias a usted por la oportunidad de aparecer estas pequeñas reflexiones en la Radio Nuevo Mundo. A continuación, el profesor Miguel Castillo Didier lee el postscriptum que dedicó a los detenidos de Chile en la última página de su Odisea de Kazantzakis. Isla minúscula sobre el océano de la muerte, dice el poeta cretense sobre el ser humano. Este es un tema que resulta dolorosamente atractivo cuando se tiene la no envidiable oportunidad de asistir al trochamiento en sangre de grandes y hermosas esperanzas colectivas e individuales. Hasta cierta medida resulta natural la tendencia a contraponer tragedias reales y cercanas al drama poético creado con deslumbrante barroquismo. Las reflexiones tienden por una parte a hacerse quizás más severas, pero también por otra parte algunas perspectivas podrían ampliarse. En la realidad, como en el poema, la vida cegada y la esperanza ahogada conducen a la desesperanza. Así, el signo de la Odisea, la no esperanza, cobra también vigencia dolorosa en millones de seres, en latitudes muy lejanas de las albocelestes playas y los cielos luminosos de la Hélade que un día abandonara Ulises.
Santiago de Chile, enero de 1974. Ahí estaba, Raiza, la conversación que mantuvimos con el profesor Miguel Castillo Vivier, particularmente a propósito de esta odisea que fue traducir la Odisea, ¿verdad?, que retoma la obra inmortal de Homero justamente en el punto en que ésta había quedado, una obra que fue traducida durante más de 6 años por Castillo Vivier y que acaba de ser además reeditada en Chile. Veo que estás con el último número de la Gaceta Leucade. ¿Qué nos trae en esta oportunidad? David, traigo conmigo la Gaceta Leucade número 32, que ya está siendo repartida de forma gratuita en Santiago y Valparaíso. Para este número, en puño y letra, la Gaceta trae una cita de las lecciones de estética de Hegel. En la sección de plástica, trae un estudio fotográfico de la bailarina y coreógrafa cubana Alicia Alonso, de John Milley. Y en la sección de las musas sonadas, la musa de Santea Catalán, posando en el cajón del Maipo. Como siempre, trae 2 artículos, y esta vez voy a compartir con los auditores el artículo titulado Arte o Técnica. Escuchémoslo entonces. Escribir guiones es una técnica, no un arte. Con esta sentencia se dicta cátedra y, de paso, se disciplinan los arranques de creatividad de los estudiantes. Esta disyunción parece al menos antojadiza a la luz, por ejemplo, del llamado cine de autor. No existe autonomía entre técnica y arte, ni son conceptos excluyentes. Aunque no toda técnica alcanza ribetes artísticos, las artes sí requieren de una técnica avesada. El guión es esqueleto, musculatura, piel, voz, corazón y cerebro. Un ente cuya vitalidad pide irrigación, oxigenación y articulación a sistemas que llamaremos música, colores, luz. El guión no es solo un conjunto de diálogos que discurren con determinada lógica. Es un qué se cuenta, un con qué se cuenta y un cómo se cuenta. El proceso creador inicia con una idea, una historia que narrar. Diversas técnicas permiten al autor bosquejar la forma en que plasmará esa historia y probablemente elabore una escaleta al interior de la cual definirá, además, espacio y tiempo. Esqueleto. Escogerá con celo las acciones que reflejen el carácter de sus personajes. Musculatura. Les vestirá de colores y gestos, de llantos, risas y silencios. Voz. Planteará conflictos, objetivos, búsquedas. Corazón. Escogerá un punto de vista y hará converger en él ritmo, pausas, intensidad. Cerebro. Recién, entonces acometerá la escritura de los diálogos. Piel. Distinto es el caso de ciertas prácticas, en especial en la muy bien llamada industria del cine, materializadas en el guión por encargo. La mera creación de diálogos en base a una idea ajena es, en cine, lo más cercano a la técnica. Por ventura, han visto a la luz mentes y sensibilidades como las de Andrei Tarkovsky, Ingmar Bergman, Akira Kurosawa, Kim Ki-duk, François Truffaut, Claude Lelouch, Vittorio De Sica, Terry Gilliam, Krzysztof Kiełowski y otros, que optaron por monopolizar los roles determinantes en la realización fílmica. Gracias a esa conjunción de genio y sensibilidad, a su observar y recrear el mundo en el sentido aristotélico de dianoia y poiesis, pero fundamentalmente en el de objetividad y subjetividad de Immanuel Kant, es que enfrentan su obra a nuestros sentidos. ¿Cómo negar el arte manifiesto de los recursos narrativos de películas como Brasil, El ladrón de bicicletas, Los unos y los otros, Fresas salvajes o Sueños? Convengamos, pues, en que nuestros sentenciosos maestros distinguen técnica de arte menos por necesidad de la disciplina y más por deseo de que los estudiantes asimilen que la técnica es vital. Ahí estaba entonces el artículo Arte o Técnica, que aparece en el último ejemplar de la Gaceta de Estética Leucade en su número 32. Despedimos aquí esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Daniel Bravo Muñoz, y en la conducción, David Evia y Raiza Johnson. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo jueves a las 14 horas en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Buenas tardes.
barquito de papel. En Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada y por el www.radionuevomundo.cl. Finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal.